Hola a todos y todas, mi nombre es Vidalia Cetina, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar y el día de hoy explicaré ejemplos de series de tiempo. Antes de entrar al tema, quiero dejarles claro qué son series de tiempo. Y cuando hablamos de series de tiempo nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan y registran en intervalos de tiempo regulares. Los intervalos pueden ser días, semanas, meses, años u otra unidad de tiempo. Para analizar estos datos es útil elaborar una gráfica de series de tiempo, la cual es una representación visual de la relación entre el tiempo y las variables. Por lo general, el tiempo se representa en el eje horizontal, mientras que los valores se colocan en el eje vertical. Para llevar a cabo un análisis de serie de tiempo, debemos identificar los componentes de la serie de tiempo, aplicar las técnicas estadísticas para su análisis, hacer las proyecciones o pronósticos de eventos futuros. Acá tenemos un ejemplo. En número 1 tenemos considere los datos de las series de tiempo. Acá nos dan unos datos de 6 semanas y cada semana tiene un valor 18, 13, 16, 11, 17 y 14. Bien. Acá nos pide que utilizando el método ingenuo, el valor más reciente como pronóstico para la semana próxima, calcule las siguientes medidas de exactitud a los pronósticos. Tenemos que calcular la semana 7. ¿Qué valor nos dará? ¿Cuál es el pronóstico? Bien. Para ello se nos presentan 4 interrogantes que sería calcular el error absoluto medio, el cuadrado medio debido al error o también llamado error cuadrático, el error porcentual absoluto medio y la interrogante de cuál es el pronóstico para la semana 7. Bien. Vamos a utilizar un promedio a 3 semanas. Empezaremos a tabular nuestros datos. Semana, que son los datos de 6 semanas, los valores de cada una. Determinamos el pronóstico. ¿Cómo determinamos el pronóstico? Como lo haremos por promedio de 3 semanas, entonces para determinar vamos a utilizar promedio, la fórmula de promedio, y vamos a utilizar nada más las primeras 3 semanas, que es 1, 2 y 3, para calcular este valor, que nos dará 15.67. Para la siguiente semana ocupamos 3 semanas, pero ya no ocupamos la primera semana. Simplemente ocupamos las 3 semanas anteriores a la que estamos determinando. Igual lo realizamos con la siguiente. Bien, acá determinamos el pronóstico de la semana 7. Determinamos por el promedio de las 3 semanas anteriores, utilizando la semana 4, 5 y 6, nos da el pronóstico de 14. Bueno, en la siguiente columna tenemos error de pronóstico. El error de pronóstico se calcula restando el valor con el pronóstico. Nos da menos 4.67. Lo hacemos al igual con la siguiente celda. Y arrastramos la fórmula para obtener el error pronóstico de las 3 semanas que estamos evaluando. En la siguiente columna tenemos el valor absoluto de error de pronóstico. La vamos a determinar mediante la función ABS y determinamos que nos sale 4.67. Esta función lo que nos va a hacer es los números negativos del error de pronóstico nos pasará
a positivos en el valor absoluto de error de pronóstico. Bien, para la siguiente columna tenemos el error de pronóstico o cuadrado, donde utilizaremos la función potencia. Vamos a elevar el valor absoluto del error de pronóstico, lo vamos a elevar a 2, y esto nos dará un valor de 21.78. Arrastramos la fórmula para las siguientes 2 semanas. Al igual lo hacemos con la siguiente columna, el error porcentual. El error porcentual lo determinamos utilizando el error de pronóstico dividido el valor por el 100%. Esto nos dará un valor de menos 42.42. Con la siguiente igual, agarramos el error de pronóstico, lo dividimos con el valor y lo multiplicamos por 100. Arrastramos la fórmula que nos determinará las 3 semanas. Al igual con la siguiente columna, el valor absoluto de error porcentual lo determinaremos mediante la fórmula ABS. Como les había dicho anteriormente, esta me ayuda a poder colocar los valores negativos a positivos. Arrastramos la fórmula a las siguientes semanas y teniendo todos estos datos, sumamos los totales. Sumamos nada más estas 5 columnas y obtenemos estos resultados. Tenemos una suma en error de pronóstico de menos 1.67, en valor absoluto de error de pronóstico 9, error de pronóstico cuadrado 35.67, error porcentual menos 25.62, valor absoluto del error porcentual 68.75. Bien, ahora terminaremos un gráfico. Utilicé un gráfico de líneas. Este es el adecuado para poder ver cómo están distribuidos tanto el valor como el pronóstico. Acá lo que es la línea celeste, azul o azul, nos detallan los valores de las 6 semanas. Y lo que es la línea anaranjada nos detalla el pronóstico. Las 3 semanas que estamos utilizando para determinar el pronóstico de la semana 7. Bien. Luego determinamos el error de pronóstico. El error de pronóstico, debido a que la media del error de pronóstico es positiva, el método arroja pronósticos bajos, es decir, los valores observados tienden a ser mayores que los pronosticados. El error de pronóstico será determinado mediante, tomamos la suma del error de pronóstico, utilizamos la función de contar y tomamos en la función de contar el pronóstico, que serían las 3 semanas, y esto nos dará un valor de menos 0.56. Bien, en el error absoluto medio es el promedio del valor absoluto de los errores de pronóstico, medida de exactitud que evita los problemas de los errores positivos y negativos que se compensan entre sí. Este dato lo determinaremos utilizando la suma del valor absoluto del error de pronóstico, la función de contar, y igual seleccionaremos las 3 semanas de pronóstico y obtendremos el resultado de 3. Luego seguimos con el cuadrado medio debido al error.
que lo determinaremos mediante la suma del error de pronóstico o cuadrado. Utilizamos igual la función contar y seleccionamos las 3 semanas. Esto me dará un dato de 11.89. Y determinaremos el promedio del valor absoluto de los errores porcentuales del pronóstico. Esto lo determinaremos mediante la suma del valor absoluto del error porcentual dividido la función contar, que serían las 3 semanas del pronóstico, y obtendremos un valor de 22.92. Ahora con estos datos podremos responder las preguntas que se nos habían presentado anteriormente, que son estas. El error absoluto medio tiene un valor de 3, lo tenemos acá identificado. Luego tenemos el cuadrado medio debido al error o error cuadrático medio, que sería el que tenemos acá, el 11.89. Luego tenemos el error porcentual absoluto medio, que es el 22.92, que sería este. Y luego la interrogante, que era cuál es el pronóstico para la semana 7, que lo determinamos acá. Entonces, nuestro pronóstico en base al método ingenuo nos dice que es 14. Bien, el segundo ejemplo dice: consulte los datos de series de tiempo del ejercicio 1, utilice el promedio de todos los datos históricos como pronóstico para el próximo periodo y calcule las siguientes medidas de exactitud de los pronósticos. Tenemos las mismas interrogantes, pero acá se nos da una proporción de 0.2, que es el suavizamiento que nos piden. Este dato nos ayudará a determinar el pronóstico. Igual tabulamos las semanas, el valor, los valores de cada semana y determinamos el pronóstico. Acá determinaremos desde la semana 2 hasta la semana 7, que es la que queremos calcular y es el pronóstico que necesitamos. Entonces, acá simplemente copio el valor de la semana 1, luego encuentro esta fórmula, que se da mediante, seleccionamos el suavizamiento que nos piden o la proporción de 0.2 por el valor. Acá cerramos paréntesis porque será una suma del 1 menos, otra vez seleccionamos la proporción de 0.2. Esto lo encerramos en un paréntesis y lo multiplicamos por el pronóstico de la semana 2. En este caso, esto nos da un valor de 17. En la siguiente, lo hacemos de la misma manera. Seleccionamos la proporción de 0.2, multiplicamos por el valor. Este resultado va a ser sumado con el 1 menos la proporción que nos dan. Y esto será multiplicado por el pronóstico. Acá simplemente fijamos las celdas para que no se nos corran. Fijamos la de pronóstico, perdón, la de proporción de 0.2 y jalamos la fórmula
hasta que obtenemos el resultado de la semana 7. Bien, en estas siguientes columnas se hace lo mismo que anteriormente. Acá se resta el valor con el pronóstico. En la siguiente utilizamos la función de ABS. Luego utilizamos en la siguiente la potencia. Luego utilizamos acá lo que es el error de pronóstico dividido el valor por 100. Y en la última utilizamos el ABS otra vez. Bien, lo único que cambia en esta tabla es el pronóstico, que no será calculado de la misma manera que en el método ingenuo. Bien, ahora determinamos nuestro error de pronóstico. El error de pronóstico nos da de menos 2.47, el error absoluto medio de 3.01, el cuadrado medio debido al error 13.03, el promedio del valor absoluto de los errores porcentuales pronóstico es igual a 23.82. Ahora podemos contestar nuestras interrogantes, que el error absoluto medio es 3.1, que tenemos identificado acá. Luego tenemos cuadrado medio debido al error o error cuadrático, que es 13.01, o sea, sí, 01, que lo tenemos acá, 13.03. Luego tenemos el error porcentual absoluto medio, que es 23.82, que sería este. Y nuestra interrogante, ¿cuál es el pronóstico para la semana 7? Acá nos da un dato de 15.53, aproximándolo con 2 decimales. Bien, en los ejercicios 1 y 2 se utilizaron distintos métodos de elaboración de pronósticos. Para esto, la interrogante, ¿cuál parece dar la mejor exactitud de pronóstico para los datos históricos? Bueno, entre el método ingenuo y el método promedio, el que nos da una mejor exactitud del pronóstico para los datos históricos es el método promedio. En el método ingenuo tenemos un valor de menos 0.56 en error de pronóstico y el pronóstico para la semana 7 es de 14, mientras que en el método promedio tenemos menos 2.47 en error de pronóstico y el pronóstico para la semana 7 es de 15.53. El que da mayor exactitud es el método promedio, el cual el error pronóstico es de menos 2.47 y el pronóstico para la semana 7 es de 15.53. En esto concluimos el ejercicio. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.